Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, continuamos en el programa sobre igualdad de género. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre los hombres por la igualdad y para ello contamos con Javier López, pedagogo, promotor de igualdad, dinamizador de masculinidades disidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Orlando Alonso Pérez, trabajador social activo en la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. José Francisco Sánchez Montes de Oca, trabajador social de la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, agente de igualdad y socio de AIGE. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Federico Marsa Rodríguez, terapeuta psicocorporal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es, estamos hablando de los hombres por la igualdad, ustedes trabajan por la igualdad. Me gustaría saber cuáles son sus funciones y labores para ello. Empezamos por Javier. Bueno, yo creo que en principio estamos en una fase muy inicial, ¿no? Y que hay que intentar cuestionar a los hombres o invitar a los hombres a cuestionarse cuál es su papel en toda esta lucha por la igualdad, en los avances, que dejen de verlo como un asunto de mujeres y que vean también las contradicciones personales y los perjuicios que le puede ocasionar las relaciones desiguales, los mandatos de género, y trabajar y cuestionar sobre todo. Orlando. En lo personal he ido haciendo según las etapas de mi vida, ¿no? En este momento, desde hace 2 años, soy personal de la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas y es ahí donde intento participar y proponer ideas sobre los hombres y las masculinidades. José. Pues yo también, ¿no? Siguiendo un recorrido muy desde lo personal, ¿no? Cuando se dice, ¿no?, de lo personal es político, un cambio desde lo personal, tanto en la universidad como cuando comienzo con mi pareja actual, ¿no?, que me pone y me hace de espejo todas aquellas maneras de comportarme, ideas que tenía que no se correspondían con un reparto equitativo, por ejemplo, de tareas domésticas o de ideas y maneras de ser. Eso me ha ayudado bastante. Como te comento, rodeado de compañeras y es un camino, como comentaba Javier, en el que tenemos que replantearnos todos los hombres que esto no se trata de una lucha ni una guerra entre hombres y mujeres, sino tenemos que unirnos al trabajo de cambio de una sociedad que sea más justa e igualitaria, porque realmente no es ni un problema solo y exclusivamente de las mujeres menores y hombres no heterosexuales que padecen las consecuencias más negativas, ¿no?, de esta sociedad desigual y machista, sino que toda la sociedad, nosotros hombres incluidos, tenemos que participar en un cambio, porque al final lo que vamos a conseguir es como decía, una sociedad más justa e igualitaria, ¿no?, y nos tenemos que implicar todos. Entonces, en el camino de cuestionarnos, ¿no?, invitar al cuestionamiento, ¿no? Federico. Bueno, a mí la pregunta me lleva también a un recorrido personal, también, no tanto como la paraigualdad, por el cual me pudiera sugestionar desde esa idea, ¿no?, inicial, pero sí en el propio cuestionamiento, ¿no?, personal, de ver mi propia insatisfacción, ¿no?, y de encontrarme en ese propio camino de descubrirme en esto que me causaba tanto dolor. Fui replanteándome diferentes proyectos a nivel personal y a nivel privado, ¿no? Hace 8 años pues empecé a convocar
a convocarme. Un proyecto que se llama Hombre Semilla, que es un proyecto de grupo de hombres que ha ido creciendo, se ha ido ampliando a medida que han pasado los años y después se ha vinculizado también en proyectos en la cárcel, con hombres con violencia y también en los institutos. Y bueno, y esa es mi labor hasta ahora. Ahora hay un proceso, otro proceso de cambio en marcha. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que querían trabajar por conseguir esta igualdad en la sociedad? Es decir, ¿por qué creyeron que había un problema que querían ponerle solución? Bueno, yo creo que eso, la parte biográfica, yo conviví con mujeres del movimiento feminista en mi época universitaria, en los años 80 y demás, y fui tomando conciencia, ¿no? Cuando ya di el paso que dije quiero trabajar en este tema, fue trabajando con jóvenes, ya desde el ámbito de la educación no formal, y escucharles decir las mismas burradas que podíamos decir nosotros cuando teníamos esa edad, ¿no? Y tener la certeza de que no estaba cambiando casi nada, ¿no? Más que el envoltorio y tal, pero que seguía habiendo mucho conflicto, ¿no? Y pensé que podía ser importante aportar una mirada desde un hombre cis, hetero, desde la parte del privilegio del machismo, invitar a cuestionar a los jóvenes y a otros hombres sobre este tema, ¿no? Y ahí fue cuando decidí pues empezar a formarme y a trabajar, empecé con talleres, en institutos y demás, y en esas andas. Orlando. Supongo que esta es una pregunta que me gusta mucho que me la hagan, cuando me la hacen o cuando yo pienso en ella. Imagino que empecé a darme cuenta de lo trascendente que esto era para mí en la adolescencia o en la primera juventud, cuando me di cuenta que me gustaba algún chico y no una chica. Y cuando en aquellos momentos y en aquellas edades la gente me preguntaba, ¿tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Para cuándo? Eso hizo que fuera pensando en estos temas de la igualdad y de la diversidad, y arranqué definitivamente cuando se forma Gamá en Las Palmas de Gran Canaria hace 25 años. Aquellos 3 primeros años acabaron por consolidar mi compromiso, creo. Nunca he podido separar, no creo que convenga hacerlo, al contrario. Los mundos que se llaman de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, o esas prácticas, no tenemos por qué pensar en identidades con los temas de la igualdad. Totalmente. José. Sí, yo también oyéndonos a Federico, ¿no? Esa insatisfacción y ese, en algunos momentos, ¿no? Sentirme como bicho raro, no encajar. Disfrutando de todos los privilegios, hombre, blanco, heterosexual, europeo, clase media, vamos, la bomba, ¿no? Pero siempre en el fondo había esta insatisfacción, ¿no? Y esta no saber muy bien de dónde venía, ¿no? Organizaron talleres desde la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas, en donde vino Antonio García, que es socio fundador de la Asociación de Hombres, que venía de allá de Málaga, ¿no? Vino varias veces, y eso supuso un cambio, ¿no? Porque la manera de trabajar desde lo que es la interpelación personal, pues para mí fue algo muy revelador, y desde ahí pues algunos compañeros decidimos darle forma a la asociación aquí en Canarias, ¿no? Y otro momento que también me gustaría recordar fue el nacimiento de mi primer hijo. Fue para mí una crisis bastante importante, ¿no? Porque claro, cuando voy a ser padre o soy padre, al primero que miro es al mío, ¿no? Entonces digo, oye, hay cosas de mi padre que bueno, que puede ser que me gusten, pero otras no me gustaban, esas ausencias y estar muy presente en el mundo laboral. Yo quería construir otra relación con mi hijo y con mis hijos. Tengo 2 niños, entonces suelen ser bastante descarados en ponerme y hacerme de espejo y ponerme delante, ¿no? Todas estas miserias que todavía muchas veces reproduzco, ¿no? Entonces creo que el camino tiene que ir por ahí, en el cuestionamiento personal y en la búsqueda continua, ¿no? Y en esta insatisfacción, y hablando de justicia social, pues cuando más entras en este mundo, más interrelacionas
esto de la igualdad de género, que vuelvo y repito, no tiene nada que ver exclusivamente con mujeres, sino que es un problema social, ¿no? Federico. Pues para mí tiene que ver con pasar por un proceso de vulnerabilidad después de haberme caído de un pedestal, un poco idolatrado desde todos los lados, ¿no? Y caerme desde ese pedestal a mí me hizo darme cuenta, porque me estoy continuamente cayendo de un pedestal, de una fragilidad, de una desconexión emocional, de una opacidad hacia uno mismo y hacia ver al otro, ¿no? Aunque normaliza el hecho de decir, pues claro que la igualdad, pues claro que todo esto, pero no hay fuerza detrás, no hay un acto, no hay una conciencia en eso, ¿no? Entonces, si no, para mí fue conectar con eso, ¿no? Conectar con esta vulnerabilidad, con cuestionarme, evidentemente yo, cuestionarme. Y ver, y a partir de ahí pues conectar con eso y caminar, porque no, tampoco hay modelos de masculinidad, por lo menos en mi época, y no sé, y ahora creo que tampoco, y creo que estamos todos en eso, construyendo algo sin un fin, pero sí que algo que se está moviendo, que está siendo dinámico, y está todo por hacer. Bueno, para conseguir darle solución a un problema, primero tenemos que saber cuál es el problema. ¿Cuáles son los aspectos o los pensamientos que impiden que la sociedad sea igualitaria, que haya una igualdad de género? Yo creo que hay una parte de la sociedad que disfruta de unos privilegios, y abandonar esos privilegios nunca es cómodo, ¿no? Y que esta sociedad se fundamenta en la división sexual del trabajo, en la atribución de las tareas de cuidado a las mujeres de forma gratuita, que no se considera economía, y todo está construido con ese cimiento, de forma que si eso se mueve, se cae todo, o sea que tampoco es tan sencillo, ¿no? Yo creo que es necesario un cambio individual y personal, pero también esto es estructural, ¿no? Y hay que mover muchas fichas, ¿no? Por eso sonreía con el tema de los referentes, que es un debate habitual. Hay referentes, es que el hombre igualitario en este contexto tampoco puede terminar de existir, ¿no? Cambiamos cosas, matizamos, asumimos responsabilidades, pero hay un entorno que no es nada favorable, ¿no? Que hay que hacer cambios estructurales más de fondo. Porque de hecho tenemos la igualdad formal, las leyes en el Estado español son de las más avanzadas del contexto europeo y demás, pero la realidad sigue diciendo que ganan menos, que trabajan más, que tienen menos tiempo libre, que son menos jefas y que siguen asumiendo todos los cuidados o buena parte de los cuidados de la casa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Javier, los privilegios son uno de los asuntos a los que tenemos que dirigirnos, ¿no? Es complicado porque ¿por qué un hombre tendría que renunciar a algo que le da poder, ¿no? ¿A cambio de qué? No es fácil, a menos que entre en una crisis y en un autocuestionamiento que le haga pensar que es mejor el lugar al que puede caminar que el lugar en el que está. Yo también creo que habría que trabajar sobre la homofobia, o sea, sobre el temor que tenemos los hombres a hablar de las cosas de las que no se espera que hablemos, o que hablen, porque son cosas de las que yo no he hablado habitualmente, como el fútbol, como solo de las mujeres y otras cuestiones, ¿no? He estado en varios grupos de hombres y he escuchado a varios decir que otros hombres les preguntaban si era una reunión de maricas. Trabajar en la homofobia también, o sea, en ese temor que tenemos a aproximarnos íntimamente, porque si lo hacemos vamos contra lo que se nos ha enseñado que tenemos que ser, que es firmes, duros, con una pared, ¿no? Que no debemos compartir la vulnerabilidad y la fragilidad.
tenemos que trabajar en eso, en las emociones, en identificar las emociones, en aprender a hacer cosas con ellas, creo. Y bueno, y en tantas otras cosas que los compañeros seguro que van a nombrar. Sí, escuchando a Orlando, ¿no? Como que es muy cansado tener que estar todo el rato demostrando que soy hombre, ¿no? Intentando que no se me confunda con lo que no soy, porque más que demostrar que soy hombre, estoy todo el rato demostrando pues que no soy mujer, ¿no? Y ahí entra, o no soy un niño, y ahí entra esta homofobia, ¿no? de esa postura, ¿no? Y esa desconexión que antes también comentaba Federico, ¿no? Es muy complicado porque existe bastante temor al vacío que produce el que se me eche de este club aparentemente cargado de privilegios, ¿no? Yo me considero una persona pues sí heterosexual, porque muchas veces sí que es cierto que parece que cuando un hombre se cuestiona es porque tiene una crisis de identidad o de expresión de género, ¿no? Parece que no se asume ni se contempla el poder cuestionarte disfrutando de estos aparentes y envenenados privilegios, pero cuando rascas un poco y empiezas a ver datos de accidentes de tráfico, ¿no? Por esta conducta tan temeraria que muchas veces tenemos, ¿no? El tema de estar al límite, la adrenalina, todos estos deportes de riesgo, ¿no? Que al final nos matamos tontamente, ¿no? O los datos de población carcelaria, ¿no? O los datos de suicidio, ¿no? Como muchas veces terminamos, ¿no? Entonces estos aparentes privilegios pues se ponen en cuestión. Y también quería comentar la manera en la que construimos y nos relacionamos, ¿no? El uso de la violencia, que la homofobia no deja de ser una forma de violencia, está permanentemente presente en todas nuestras relaciones, no solo con las compañeras, con las mujeres con las que nos relacionamos, sino entre nosotros mismos, ¿no? O contra nosotros mismos. Nos cuidamos la salud pues bastante mal, somos bastante, nos tratamos muy mal a nivel físico, emocional, mental, nos relacionamos entre hombres de manera violenta. Es como una vía muy rápida de resolver conflictos, ¿no? La tenemos muy a mano, se nos enseñó de chico esto de jugar las peleas y demás y tal, y vamos construyendo que ante un conflicto relacional, no solo hablando de violencia de género hacia nuestras compañeras, vamos a resolverlo, valga la expresión, a hostias, que es como más rápido, ¿no? Esto de hablar, empatizar, entender, comprender tu punto de vista, eso es una mariconada, como decía Orlando. Entonces es muy complicado, y esto también me gustaría añadir que sería muy importante, dado la dificultad, que hubiera una apuesta de políticas públicas dirigidas a hombres, porque requieren un recorrido diferente, políticas públicas totalmente complementarias a las que hoy en día existen, no es excluyente incluir a los hombres en las políticas públicas de igualdad para realmente construir una sociedad plenamente igualitaria y dirigirnos a toda la sociedad, ¿no? Entonces también me parece importante que desde las administraciones públicas, que cada vez más contemplan el trabajo con hombres, pues se sumen a este trabajo, porque es bastante complicado. Sí. Federico. Bueno, y creo que aquí hay el asunto es bastante complejo, es muy complejo. Qué bueno que ya hay políticas, qué bueno que ya hay visibilidad, qué bueno que se está hablando de esto. Cuando escucho hablar de los privilegios, esta controversia, ¿no? Y hay una ley que tiene, y después la realidad pues es otra, ¿no? Y al mismo tiempo estos privilegios, cuando le preguntas a un hombre, se siente inferiorizado. Entonces, a mí lo que me interesa es saber por qué tú tienes un sentimiento de inferiorización cuando tienes tantos privilegios. Y entonces, poner un marco de encuentro donde nos podamos mostrar y ver dónde está esta cosa oculta, esta agresividad sumiso o pasivo-agresiva, que es tan dañina como la violencia explícita. A mí me interesa trabajarla con los hombres, ¿no? O me ha interesado, ¿no? Como explorar hasta dónde estamos faltos de contacto, de ese miedo acérrimo a crear un espacio donde estemos señalados por el hombre heteronormativo, ¿no? Que te señala, ¿no? También desde el feminismo radical, entendiendo feminismo radical, que no lo quiero llamar, que hay siempre un dedo que te está señalando, ¿no? Y ahí ya está otro tipo de trabajo,
que va desde el cuerpo psicológico, cómo es que ver, ir quitándonos las capas para ver quién hay ahí debajo, ¿no? Contra qué te estás defendiendo, cuáles son estos privilegios, en qué están basados, por qué tanto esfuerzo, por qué tanta violencia en remontar una posición que tú consideras inferiorizada cuando verdaderamente, de manera estructural, tienes tantos privilegios. Y como dice José, pues los datos están ahí, de autoagresión, de agresión y de violencia en el mundo. Y esto se puede ver incluso en la crianza con los hijos, ¿no? En cómo estructuramos la sociedad de una manera violenta. Me surge una duda porque todos o muchas personas ya piensan en igualdad, ya no tienen ese pensamiento un poco antiguo, y entonces no entiendo por qué la base de la educación para cuando luego crezcan esos hombres de los que estamos hablando es la educación, tanto en la familia como en el colegio. ¿Por qué se sigue entonces manteniendo esos estereotipos del hombre, esa violencia, cuando parte de la sociedad ya piensa que no es así? Me miras a mí, ¿no? Antes comentaba un poco también, Javier, existe la falsa idea de la igualdad, ¿no? Esa idea de, oye, ¿qué más quieren? Si ya tienen leyes, ya tienen... Oye, deben cobrar lo mismo cuando no. Es complicado porque si bien ya ningún hombre se considera, viene a la televisión y dice, oye, soy machista, ¿no? Yo me acuerdo de ver programas en los años 80 que siempre los programas así de debates iba alguien y resultaba hasta gracioso, ¿no? Hoy en día ya es más complicado el que alguien pues se considere a sí mismo machista. Nadie es machista, nadie va por ahí diciendo que sea machista. Y tampoco se ve violencia explícita, no sé, imágenes, ¿no? De un hombre golpeando a una mujer, cosas de ese tipo no se ve. Realmente todo se convierte en relaciones más sutiles, pero los mensajes son tantos, son tantos los que recibimos y son muchas veces tan subliminales e inconscientes. Acabamos de pasar las fechas navideñas, ¿no? Si nos ponemos a mirar el mundo de los juguetes, ¿no? El cómo nos enseñan a ser hombres y mujeres, porque no caímos de una nave espacial siendo hombres y mujeres, ¿no? Hemos recorrido un camino, ¿no? Aquellas personas que nacen con pene o aquellas personas que nacen con vulva, ¿no? Pues en base a aquello que han nacido, pues se le van premiando y castigando cosas y diciendo que tienes que ser así o asado. Son infinitos los mensajes que recibimos y todo sustentado en esta diferenciación, es decir, el hombre sale de la cueva a cazar los mamuts y la mujer se va a quedar en la cueva criando y manteniendo la cueva limpia, ¿no? Cambiando los matices, esto ha venido repitiéndose a lo largo de la historia, ¿no? Y es complicado de cambiar, porque también está relacionado con los sistemas económicos, ¿no? Porque no sé si recordarás en la huelga feminista de hace un par de años, ¿no? Cuando se decía o se apoyó aquella frase de que si las mujeres paramos, se para el mundo, ¿no? Realmente este trabajo impagado, invisibilizado, poco valorado, sostiene el mundo, que es el mundo de los cuidados. Genera vértigo a veces cuando hablo con hombres, ¿no? Y planteo, bueno, ¿y qué? Sería interesante explorar la cultura de los cuidados en contraposición a esta cultura de la violencia que sustenta muchas cosas, ¿no? Cuidados personales, cuidados de relaciones, cuidados del medio ambiente. Creo que sería el camino el invertir en esto, ¿no? Por supuesto sin culpabilizar, ¿no? Y sin estar juzgando, sino un poco con un ejercicio de responsabilidad individual en donde se nos invite a cada uno a cuidar, pero a cuidar en mayúsculas, ¿no? Yo creo que sería el camino, pero es muy complicado porque, como digo, existe esa falsa idea de, bueno, la igualdad ya está todo, ¿qué más quieren, no? Es muy difícil. ¿Alguno quiere añadir algo más? Sí, decir que creo que se sabe, las leyes por sí mismas o por sí solas no cambian las dinámicas sociales. Hace falta más, es una herramienta que se cuestiona de vez en cuando, pero somos complejos y complejas y complejes. Nos movemos por emociones, tenemos expectativas, tenemos una historia personal. Ni siquiera los hombres somos iguales unos de otros. No estamos en la misma posición en lo laboral, algunos trabajamos, otros no, económica, a nivel formativo. Es curioso porque los hombres que nos movemos en esto y que
pues salimos, escribimos o estamos públicamente en esto, tenemos entre 40 y 60 años, un nivel cultural aproximadamente similar, somos blancos. No, los hombres no somos iguales entre nosotros. Es una posibilidad que cabría explorar también, ¿no? Cómo hacer para llegar teniendo en cuenta que hay realidades distintas. No es lo mismo ser heterosexual que no serlo, ser un hombre cisexual reconocido así desde el nacimiento y continuando con esa etiqueta que ser un hombre transexual, una complejidad tras otra, creo. Yo creo que nos movemos en un poco de espejismo, ¿no? Como decía, sí hay hombres que están hablando de masculinidades, pero somos unos poquitos de una edad determinada, una clase social, un nivel académico. A mí me gusta decir que en el bar de hombres que hay en mi barrio, que hay en todos los barrios, en todos los pueblos, esos bares donde solo hay hombres, las mujeres, si entra alguna, la miran raro, no están hablando de su masculinidad, ¿no? Todo lo contrario, si hablan de mujeres no hablan de forma respetuosa, ¿no? Y creo que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Que nos movemos en una especie de espejismo, como decía, y luego están las cifras de violencia machista, ¿no? Las cifras oficiales de violencia de género, que solo incluyen las agresiones o los asesinatos de parejas o exparejas, no bajan de 40, 50 al año, ¿no? Y ahí se han mantenido, y cuando empezaron en el 2003 eran 70 por ahí anuales, ¿no? Eso toca a un asesinato a la semana, que a mí me impresiona más cuando lo calculo semanalmente, ¿no? Y creo que el problema sigue ahí. Si ampliamos la mirada a otro tipo de agresiones sexuales, violaciones y demás, es apabullante. O sea, que no nos engañemos. Hemos podido darle un barniz a la cosa, a la forma, porque el machismo se transforma, ¿no? No es lo mismo los hombres de este siglo XXI que lo que fue mi padre o mi abuelo y demás, ¿no? Pero hay unos hilos conductores que se mantienen, ¿no? Y las relaciones de base, de fondo, de desigualdad, ahí siguen, ¿no? Bueno, ¿con qué problemas se han encontrado a la hora de trabajar en esta igualdad de género? Federico. Bueno, mi experiencia es la de... Yo que llevo muchos años trabajando con hombres, he ido infusionando el tema de la igualdad dentro del grupo, o dentro de los grupos, quiere decir. No ha sido, wow, vamos a trabajar sobre la igualdad, chicos. No te viene ni uno. Entonces, la cuestión es, vamos a trabajar en base a... Para mí ha sido muy importante, para mí, el ir a lo básico con los hombres, ¿no? Porque de alguna manera somos, en lo emocional, no hemos tenido el caldo de cultivo, no hemos tejido una cultura de cuidado, no, estamos en ese pedestal solitos. Entonces, a partir de ahí, como cada uno defiende el suyo, pues empezar con el contacto. Para mí ha sido fundamental el cuerpo como un eje, como algo que es una política también en sí misma, ¿no? Como ese cuerpo también, como decía Orlando, ¿no? Como que todos somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, tenemos deseos diferentes, somos tan diversos, ¿no? Como lo bonito que es también descubrir esa diversidad en un espacio donde primero contacto con las sensaciones, la crítica siempre ha sido, pues ustedes vienen a abrazarse, ustedes vienen a tal, desde el que no sabe, pero necesitamos ir por un itinerario desde lo básico, de lo sencillo, que es contactar primero con quien está aquí, en base a una experiencia, ¿no? Cultivar la sensibilidad. Y si tú no cultivas la sensibilidad contigo, ¿cómo vas a ver tú la sensibilidad en el mundo? ¿Cómo te vas a poder tú empatizar? ¿Cómo vas a poder tú verlo, ¿no? Entonces, empezamos con eso, empezamos a hablar de las emociones sin sentirnos que somos un solar, empezamos a acompañar al otro
en la emoción, sin tener que intervenir, sin tener que solucionar, sin tener que darle una respuesta, sino simplemente con eso que nos faltó, creo que un poco a esta sociedad, como que un padre presente, ¿no? Un padre presente, solamente eso, padre presente solo y todo lo que da, ¿no? Y eso, y para mí ha sido ese itinerario y después ir ampliando no solamente la experiencia, sino el vocabulario, y después ya metes lo social, pues metes lo político, la filosofía, la creatividad y todo. La vida se hace más redonda, no es tan no es la igualdad por la igualdad, no, la igualdad es algo interseccional que nos recorre, nos atraviesa a todos, ¿no? Y entonces, como tampoco hay desde los grupos de hombres que son poquitos o casi no tienen esa visibilidad, pues gracias a Dios tenemos al feminismo que nos aporta esa luz, ¿no? Bueno, para terminar les quería pedir una breve conclusión, muy breve, porque nos queda muy poquito tiempo, en el que pueden destacar lo que ustedes quieran, lanzar un mensaje o resumir algo que hemos estado hablando. Empezamos por Javier. Estaba pensando la pregunta anterior y ahora... Vale. Yo creo que uno de los mandatos de género fundamentales para los hombres es negar la vulnerabilidad y intentar tapar que somos frágiles, débiles, aparentar que tenemos respuesta para todo, y es una carga, porque eso pesa, ¿no? Estar todo el rato aparentando. Yo invitaría a que se quitaran esa mochila para que vean qué ligerito se camina, y aparte te quitas la obligación de ganar, de competir, y dejar, se vive más tranquilo. Esa es mi invitación. Gracias. Sí, yo invitaría al atrevimiento personal. Quiero decir, si alguien tiene una idea, pues que la haga circular, que la ponga en marcha y que vaya viendo qué es lo que va pasando. Al atrevimiento en grupo, es interesante compartir con otros, con otras, con otras. Al atrevimiento invitaría también a las administraciones públicas. Es posible hacer políticas de igualdad y para la diversidad dirigidas a hombres que combinan con las políticas de igualdad y para la diversidad dirigidas a mujeres. Estoy convencido. Lo muestra el Ayuntamiento de Jerez, que tiene un programa para hombres, lo muestra la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene un programa para hombres, lo muestra el Ayuntamiento de Barcelona, y José creo que me decía no hace mucho que también el Ayuntamiento de Valencia. Es posible. José. Sí, resaltar dos ideas rápidamente, ¿no? El atrevernos, ¿no?, a vivir esa disidencia y salirnos y quitarnos como el disfraz de Superman, que como dice Javier pesa un poco. Entonces, hombre, es inexplorado, es un camino, no es una autopista, es una vereda, pero se va más ligero y realmente pues se respira mejor. Y en lo que también comentaba Orlando, ¿no?, me parece fundamental, dado lo complejo que aparentemente es soltar o bajarnos de este pedestal, me parece muy importante contar con el apoyo de políticas públicas por la igualdad y para la diversidad, dirigidas específicamente a hombres que aparentemente disfrutan de todos los privilegios, pero si rascas un poco existe toda esa incomodidad y esa insatisfacción, y es donde verdaderamente construiremos una sociedad plenamente igualitaria, ¿no? Sintiéndonos todos, todas, todos partícipes, ¿no? Federico, muy breve, por favor. Pues para mí lo importante es convocarnos, invocarnos, juntarnos, danzarnos y exponernos, retarnos, sobre todo, retarnos internamente, retarnos de verdad, porque todo eso que vamos buscando en diferentes tradiciones, enseñanzas, todo eso está ahí. La igualdad no es más que una palabra que abarca todos esos conceptos, ¿no? Debemos liberarse, ¿no? Como hay que retarse, hay que atreverse internamente, valientemente dentro, ¿no? No hay que demostrar nada a nadie, dentro. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerles aquí, escucharles y ver cómo piensan y ver que, pues, que los hombres también, o por lo menos algunos, quieren, igual que nosotras, pues conseguir una sociedad en igualdad, que es lo que debería pasar, así que muchísimas gracias. A ti. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo día a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.